tardes, es un gusto estar con ustedes de nueva cuenta. Tenemos como invitado el día de hoy al doctor Héctor García, que es cardiólogo intervencionista, que ha tenido una larga trayectoria y en esta larga trayectoria es ahora el coordinador o jefe del Core Lab de imagen intravascular de MedStar Washington Health Center. Y aparte de todo lo que yo pudiera comentar sobre ti, pienso que somos amigos, nos conocemos desde hace muchos años. Un gusto saludarlos, soy Yigal Piña, cardiólogo intervencionista, Instituto Nacional de Cardiología. Si con Héctor vamos a hablar de algo que él conozca a profundidad, será de imagen intravascular. El diseño de esta entrevista es hablar un poco del pasado, la situación actual, en el presente y ver hacia el futuro. Pero me interesa mucho, Héctor, hablando del pasado, platicar que tú, al igual que yo, en la época en la que nos entrenamos, no había ultrasonido en el día a día. Y me gustaría en esta visión hacia el pasado, ¿cómo fue tu experiencia de ser un cardiólogo intervencionista sin la herramienta del ultrasonido y qué mundo te abrió el ultrasonido intravascular? Muchas gracias, Yigal, primero por tu amistad y segundo por tu amable introducción. Pues la vida está llena de coincidencias y de accidentes, diría yo. Esto empieza obviamente en mi rotación en Holanda, en Rotterdam, en donde yo llego como fellow a hacer un doctorado y a mí me asignan unos temas de investigación y el primer tema de hecho fue oclusiones crónicas y me hicieron trabajar en oclusiones crónicas durante un tiempo hasta que me entero que mi amigo, colega, compañero de oficina trabajaba en imagen intravascular y entonces yo quería aprender algo que nunca había aprendido, como tú lo mencionaste, el ultrasonido intravascular y otras técnicas de imagen intravascular. Y básicamente de manera secreta me empecé a colar con él, a ver lo que él hacía, a enterarme cómo lo hacía y a trabajar junto con él, pero de bajo perfil porque yo tenía que seguir cumpliendo con mis proyectos de investigación. Y resulta que terminé involucrándome tanto que cuando este compañero se regresa a su país de origen, pues yo me quedo con la herencia de lo que él había empezado en cuanto a esta investigación. Y fue así como, pues de manera casi accidental, yo me involucro en este tema de imagen intravascular y se convierte, pues, mi trabajo mi área de enfoque durante todos estos años, porque fue la forma en que yo mejor aprendí y he seguido la fisiopatología de la enfermedad coronaria aterosclerosa. Yo creo que eso es un poquito para responder la pregunta, cómo llegué a esto y cómo lo he seguido. Y bueno, y desde entonces mi vida ha rondado alrededor de la imagen, luego ya no solo intravascular, sino que incluso no invasiva, pero siempre enfocado a enfermedad aterosclerosa coronaria. Y te abre un abanico muy grande de posibilidades porque la usas para el diagnóstico de la enfermedad, para el seguimiento de la historia natural de la enfermedad, pero también para ver los efectos de los tratamientos farmacológicos, para ver cómo responde esa placa aterosclerótica a estos medicamentos que tienen diferentes mecanismos de acción y luego, por supuesto, para informar nuestras decisiones durante el procedimiento de intervencionismo. Entonces es una herramienta muy versátil desde el punto de vista de investigación, pero también desde el punto de vista de uso clínico. Y es por eso que seguiremos enganchados, espero, por muchos años, porque el futuro se ve muy, muy bien para estas técnicas de imagen intravascular. En el presente, una discusión del día a día es imagen intravascular, ya no es solo ultrasonido, hay muchas otras opciones. En casi todas estas eres considerado un experto. Ultrasonido, OCT son una de tus áreas de mayor conocimiento. Y como tú lo comentas, estudias la enfermedad, puedes conocer mejor, puedes planear hacia el futuro, pero también tiene un impacto muy importante en sala. Exclusivamente hablando en sala, en cateterismo, para ti,
¿La visión que tienes de imagen intravascular es una herramienta de investigación o es una herramienta práctica que modifica los resultados? ¿Cuál es la mejor aplicación que le des? No, la pregunta es muy apropiada porque mi día a día es tratar de continuar este proceso de educación a los colegas, y lo hicimos ayer aquí a través de 2 workshops, porque tiene un gran impacto en los eventos clínicos, en la reducción de eventos clínicos, el uso de estas herramientas en la sala de hemodinámica. Y esto no es una opinión personal y ni tampoco son casos anecdóticos, sino que es una compilación de casi 20 años de investigación, en donde la hemos resumido a través de metaanálisis que incluyen más de 30,000 pacientes, analizando diferentes tipos de lesiones de acuerdo a su complejidad, bifurcaciones, oclusiones crónicas, lesiones largas, enfermedad difusa, etcétera, enfermedad del tronco sin duda, y donde es muy consistente los hallazgos en cuanto al impacto clínico y de beneficio que tiene el uso de esta herramienta. Y yo casi quisiera generalizarlo tanto para ultrasonido intravascular y para tomografía de coherencia óptica, que es increíble que la adopción no sea mayor que la que es actualmente. Y obviamente aquí tiene que ver con 2 cosas, con educación. Yo veo muchos de mis colegas no fueron entrenados, nunca lo han hecho, no entienden estas imágenes, y segundo, pues tiene que ver con el costo añadido que tienen estos procedimientos. El día de hoy se sigue trabajando en esto para demostrar que no solo reducen esos eventos, sino que este costo añadido que tiene tiene un costo-beneficio positivo, es decir, ese costo añadido se recupera con el hecho de que vas a evitar eventos futuros. Y hay estudios grandes randomizados que están empezando. El Illumien 4, que se llama, está usando tomografía de coherencia óptica, y sin quererme adelantar mucho, hay un estudio que se está planeando igual de grande como el Illumien 4, en el que el ultrasonido se va a usar y donde los puntos primarios van a ser cost effectiveness, para demostrar que no es un costo añadido al procedimiento, sino que se puede reducir en general el costo global del procedimiento y de la reducción de eventos clínicos asociada con esto. Es decir, tiene un gran impacto. Para resumir y para contestar de manera directa tu pregunta, hace falta mucha educación y hace falta que se demuestre que no solo hay esa reducción de eventos clínicos, sino que es cost effective. Una pregunta, Héctor. ¿Te vienen a la mente al menos 3 puntos donde tú puedas transmitir el mensaje? ¿Qué es lo que cambia el uso de ultrasonido en la práctica? Se sabe, hay los reportes en los que seguramente has participado, en los que usar el ultrasonido modifica tal o cual parámetro y te lleva a tal o cual acción. Sí, es el uso de la imagen intravascular se recomienda y así se han hecho todos los estudios clínicos en todas las fases del procedimiento, para el estudio de la placa, para la planeación de tu intervención, para informar cómo hay que preparar esa lesión, luego para seleccionar el dispositivo en cuanto al diámetro, a la longitud, y finalmente para optimizar la implantación del stent. Cuando todo esto forma parte de ese paquete, es muy difícil disecar qué parte contribuye más a esa reducción de eventos. Yo me atrevería a decir que probablemente sean todas, porque si no tienes una buena preparación, tu optimización va a ser limitada, porque el calcio no lo vas a poder reducir, ya que el metal está ahí metido en el vaso coronario. Y es por eso que la técnica de imagen te tiene que informar cómo preparar esa lesión. ¿Por qué? Porque la infraexpansión es de los predictores más importantes de los eventos futuros en estos pacientes. Y la infraexpansión viene asociada con la presencia de calcio. Y si el calcio no preparaste la lesión con aterectomía, rotacional, etcétera, etcétera,
o con otras técnicas que hay ahora disponibles, pues no vas a poder corregir esa infraexpansión. Es decir, es un continuum, es un proceso que incluye todas las fases del procedimiento y que sería muy difícil decir, es solo esto en lo que te tienes que concentrar para reducir los eventos clínicos. Hablando al futuro, una pregunta muy clara, muy directa, a pesar de que no son comparables, ¿el futuro es de IBUS o es de OCT? Los dos te ofrecen exactamente la misma información que es crítica para la toma de decisiones que expliqué en la contestación previa, y yo creo que no va a haber ninguna diferencia o ninguna ventaja de una sobre la otra en el contexto de implantación de En la situación real nacional, amigos nos han preguntado si tú tienes que elegir en qué equipo adquirir IBUS u OCT y las autoridades te dan a elegir entre IBUS y OCT. Aquí tengo un sesgo que tengo que declarar. Yo me entrené con IBUS 10 años y luego vino la OCT, es decir, mi interés en imagen intravascular nació con IBUS. Creo que los dos te dan exactamente la misma información, pero si yo tuviera que elegir, yo elegiría IBUS porque es más fácil de hacer, no necesitas esta purga del catéter, del vaso, para poder adquirir las imágenes. Y luego la interpretación, aunque la resolución es más alta, se antoja más compleja porque los hallazgos son múltiples y tu ojo clínico tiende a ver todo lo que está pasando en lugar de concentrarte en lo clínicamente importante, que eso es lo que el ultrasonido te ayuda a hacer. Como la resolución es peor, es menor, te ayuda a enfocarte en lo realmente clínicamente relevante y no pierdes de vista eso, y la OCT te distrae un poco. Entonces yo diría IBUS, y de hecho el Illumien 3 comparó estas dos herramientas y pues la conclusión es que son comparables. Okay. Bueno, Héctor, un placer. Un placer como siempre, gracias. Hasta la próxima. Hasta Gracias, la próxima.